Paso del cuarto bimestre de contenido de tercer año correspondiente a la materia de historia. En el bimestre estuvimos viendo algunas cosas relevantes acerca de la Revolución Mexicana. Vamos a mencionar algunas cosas desde el inicio de la Revolución hasta casi llegar a nuestros años, a México independiente, con la dictadura perfecta del PRI. Bien, y podemos mencionar como precedente, como antecedente, y debemos recordar que hubo una entrevista que dio don Porfirio Díaz a un entrevistador, a un periodista, perdón, norteamericano llamado James Krillman. James Krillman vino a entrevistar a Porfirio Díaz por cómo estaban las condiciones sociales en nuestro país. Porfirio Díaz dice que México está listo para la democracia y por lo tanto empiezan a postularse algunas personas o querer postularse para la presidencia. Uno de ellos es Francisco I. Madero, un hacendado de Parras de la Fuente, Coahuila. Como tal, Francisco I. Madero es apoyado por algunas personas, como por ejemplo los que han redactado diferentes panfletos y escritos. Algunos de ellos no muy convencidos de los ideales, pero a final de cuentas buscaban derrocar a Porfirio Díaz, como lo es los hermanos Flores Magón, que publicaban el periódico Regeneración. Bien, Francisco I. Madero se postula a la presidencia, pero Porfirio Díaz ve que va creciendo su popularidad y como tal, pues lo ve como un peligro hacia sus aspiraciones políticas de seguir gobernando nuestro país. Por lo tanto, Porfirio Díaz manda apresar a Francisco I. Madero. Madero logra escapar y en su escapatoria, posterior a ella, redacta el Plan de San Luis. El Plan de San Luis es el instrumento en el cual se invita a la población a buscar el 20 de noviembre de 1910 levantarse en armas en contra de don Porfirio Díaz. Atienden al llamado Emiliano Zapata y Francisco Villa como líderes revolucionarios. Dichos líderes revolucionarios son, pues digamos, brazos fuertes del movimiento armado. Brazos fuertes tan importantes como lo fue Francisco Villa en el norte y Emiliano Zapata en el centro y sur del país, en el estado que hoy conocemos como Morelos. Bien, el ejército del sur se llamaba el ejército de Emiliano Zapata. A final de cuentas, Porfirio Díaz se autoexilia y sí se llama a elecciones en nuestro país. Se llama a elecciones y en nuestro país por fin se termina la dictadura y es elegido Francisco I. Madero como presidente y como vicepresidente José María Pino Suárez. No duran mucho tiempo en el poder, desafortunadamente, porque los demás líderes revolucionarios como el Emiliano Zapata querían que las tierras fueran repartidas casi de una manera inmediata. No podía ser así. Francisco I. Madero veía por la estabilidad y quería concertar la unión, incluso todavía con líderes que pertenecían o que tenían ideas porfiristas. No podemos decir que esto pudiera ser un error o no de Madero, porque él quería ser conciliador y como tal no eliminó del todo a todos los partidarios con Porfirio Díaz. Pero además de la gente que estaba, digamos, de alguna forma infiltrada en el gabinete de Madero, también existían personas presuntamente amigos o aliados de Madero, como lo fue Emiliano Zapata, que se desesperó y cuando llega la revolución a la Ciudad de México, pues es asesinado Francisco I. Madero porque Zapata ya lo estaba buscando, digamos, como se diría coloquialmente, ya lo estaba cazando, porque quería desconocer su autoridad y su poder, porque no había repartido las tierras como él lo había prometido. Y cuando llega la batalla, cuando llega la revolución a la Ciudad de México, en los 10 días de batalla que se da, se le conoce como la decena trágica. En la decena trágica, como ya les había mencionado, fallecen el presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez. Se logra que avancen
los otros grupos revolucionarios y algunos todavía partidarios de Porfirio Díaz, como les decía, como Adolfo de la Huerta. Pero se levanta en armas un gobernador, entonces gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, y desconoce el poder de Huerta, por lo que establece algo que se le conoce como el ejército constitucionalista. Venustiano Carranza quería establecer un poder que estuviera al mando del pueblo de nuevo. Y por lo tanto, en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de nuevas leyes, don Venustiano Carranza se lanza a la batalla queriendo desconocer los gobiernos anteriores. Entonces Venustiano Carranza como tal, pues ya tenía avanzado su ejército, el ejército constitucionalista, y sí logra redactar la Constitución el 5 de febrero de 1917, cuando reúne a diferentes, desde el 16, de diferentes representantes del país, promulgando las nuevas leyes. En este caso, esta es una herencia de la revolución, la constitución que tenemos hoy en día. Bien, después de Venustiano Carranza, avanzamos un poquito en el tiempo en la revolución, nos encontramos el periodo donde gobernaba Álvaro Obregón. En él encontramos al ministro de Educación llamado José Vasconcelos, que quería que la escuela como tal fuera alfabetizadora y alcanzara los índices de calidad que debe de tener una nación avanzada, por lo que él funda la Secretaría de Educación Pública para buscar ayudar a la población y a la gente que elimine barreras en las cuales se elimine la ignorancia y se atienda a todas las personas por igual. Bien, en ese periodo de tiempo podemos seguir avanzando y nos encontramos posterior a ello el maximato. En el maximato, el presidente Plutarco Elías Calles gobernó en su periodo normal, pero después se ejerció una influencia por parte de otras 3 presidencias, es decir, Plutarco Elías Calles influenciaba a los próximos 3 presidentes y les decía qué hacer, porque a él se le respetaba y se le conocía como el jefe máximo de la revolución, por eso ese tiempo se le conoció como el maximato. Posterior al maximato nos encontramos el del cardenismo. En el cardenismo, que fue del 34 al 40, encontramos al presidente Lázaro Cárdenas, que fue el primero que gobernó durante 6 años, es decir, un sexenio. En dicho sexenio nuestro país avanzó enormemente y se da uno de los capítulos más importantes de la historia nacional y herencia, también se pudiera decir, del movimiento revolucionario, el cual es la expropiación petrolera, un 18 de marzo de 1938, en donde el presidente con valentía expropia los bienes de las compañías petroleras extranjeras que no le estaban pagando lo justo a los trabajadores. Empezaba una época en la que la gente era favorecida por un partido político. ¿Qué podemos mencionar de todo esto? Se funda la Confederación de Trabajadores de México, el cual lo conocemos como CTM. Esa CTM es organizada y creada porque había intereses de algunos grupos sociales de fundar un nuevo partido político, pero el PRI los busca acallar teniendo esos líderes, fundándoles la CTM, y desde ahí pues se conoce, es un secreto a voces, que los trabajadores de esas organizaciones pues están alineados al partido hegemónico, al partido en el poder en tiempos de la dictadura perfecta. Bien, continuamos entonces. En nuestro país en aquellos años coincidía un movimiento militar armado llamado Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, cuando interviene después de su ataque que sufrieron en Pearl Harbor por parte de Japón, por parte del eje Berlín-Roma-Tokio, y tiene que intervenir en la Segunda Guerra Mundial, la nación norteamericana necesitaba mano de obra porque muchos de los trabajadores que tenían en el campo o en fábricas eran enviados o reclutados en el ejército para estar en batalla en Europa, y como tal
Estados Unidos le solicitó a México apoyo, ayuda en un programa que se llamó Bracero para poder tener a gente en el campo y en las empresas norteamericanas. De ahí empieza la gran migración de trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos. Ese programa tiene un vencimiento, caduca, pero a final de cuentas muchos trabajadores siguen y continúan teniendo ese sueño de trabajar en Estados Unidos y se cruzan de manera ilegal. Bien, en aquellos años también encontramos el periodo de estabilidad posterior a la Segunda Guerra Mundial, el cual se le conoce como el Milagro Mexicano, que no tiene nada que ver con cuestiones de corte religiosa, sino más bien de corte económico y social, en el cual nuestro país entre 1940 y 1970 avanzó enormidades en cuestiones económicas. Se le conoció como el Milagro Mexicano porque nuestra nación pasó de ser una nación muy inmadura a una situación en la cual económicamente parecía ya estar lista para ser una potencia, pero debido a los malos manejos y a la corrupción hecha y realizada por algunos gobiernos posteriores, por ejemplo el de Luis Echeverría, ese milagro mexicano se terminó o se destronó, por llamarlo de alguna manera. En sí, en aquellos años también podemos mencionar, como por ejemplo políticas económicas que dieron ese sustento, como lo fue el desarrollo estabilizador de Adolfo Ruiz Cortines. En aquellos años también se fundan organizaciones importantes como es el Instituto Politécnico Nacional, una herencia también de aquellos años, el IMSS, el ISSSTE, que brindan apoyo a los trabajadores, ya sea de empresas privadas o empresas públicas, para poder tener el servicio de salud. Uno de los aspectos que tenemos que mencionar como herencia también de la revolución o posterior a la revolución es la llegada del muralismo mexicano. El muralismo mexicano en uno de sus principales representantes, que fue Diego Rivera. Eso lo tenemos que mencionar como tal, el nombre que lleva la secundaria es en honor a ese muralista mexicano que busca en esta parte del siglo XX tener un movimiento nacionalista y cultural en las diferentes aportaciones que realiza. En sí, es una cuestión cultural, una herencia importante. También hablando un poco acerca de la Guerra Fría que se detonó en aquellos años, la Guerra Fría no es otra cosa más que el enfrentamiento entre la URSS y Estados Unidos, que tenían problemas de corte bélico, por llamarlo de alguna manera, se empezaban a armar para estar en una posible tercera guerra mundial. Lo bueno es que no aconteció, pero querían dominar el mundo uno u otro de alguna manera y se estaban peleando por la isla de Cuba, por el dominio de la isla de Cuba, y hubo una revolución en Cuba. Dos personajes muy importantes que se reunieron aquí en nuestro país, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, se reúnen en nuestro país para ir a derrocar a Batista en un golpe de estado para poder combatir y derrocar a lo que ellos consideraban como una dictadura. Entonces, recapitulando en una breve línea del tiempo, antes de casi terminar, podemos mencionar y deben de recordar ustedes que primero se da el porfiriato, posteriormente se da el inicio de la revolución, después es la escena trágica, la promulgación de la Constitución y luego la expropiación petrolera. En sí, lo conveniente es tener organizados y categorizados esas fechas en nuestra cabeza para no revolvernos. En nuestro país, también en aquellos años de la dictadura perfecta, se dan grandes movilizaciones sociales en el cual, por ejemplo, la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, el gobierno reprimió a un movimiento de estudiantes, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, reprimió a un grupo de estudiantes que se manifestaban pacíficamente. Como se dice coloquialmente, les tendieron una trampa en el cual los estudiantes estaban protestando, pero llegó el ejército y hubo personas infiltradas por parte del gobierno para poder desestabilizarlos, y hubo ráfagas impresionantes en el cual fueron asesinados gran cantidad de estudiantes, y a pesar de tener sus protestas de una manera legítima. Como ustedes pueden ver, se reprimía en aquel entonces las movilizaciones sociales. Si alguien no estaba en contra del gobierno, era de alguna manera acallado. En sí, podemos mencionar que las protestas se daban porque la gente
no quería que se dieran movimientos o digamos encuentros internacionales como es el de los Juegos Olímpicos del 68 y el Mundial de México 70, porque decían que el dinero que se estaba gastando ahí se podía gastar también en otro tipo de programas sociales. Y además, pues la gente se podía protestar de una manera natural y pacífica, no tenían por qué impedirlo, pero se redactaban nuevas leyes que buscaban impedirlo. Haciendo una analogía como lo que pasó en Brasil el año pasado, en 2014, donde la gente protestaba por la construcción de nuevos estadios. Bien, básicamente ese es un repaso del contenido. En la descripción del video voy a poner un vínculo donde tú vas a contestar un examen en línea que va a ser un repaso que te va a servir también para poder verlo en vacaciones y poder tenerlo como un punto de referencia. El examen no es obligatorio contestarlo, pero sí necesario para que puedas apuntalar los contenidos que vimos en el bimestre. Si tienes alguna duda lo puedes poner en la descripción o poner por correo, no hay ningún problema, y de esa manera podemos seguir dando el seguimiento. Muchas gracias.